Buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. Vamos a analizar este módulo sobre las formas de preguntar. Eh, Nuestro trabajo como litigantes también se parece al decíamos anteriormente, al del director de cine en algunas técnicas usadas para relatar historias en la pantalla. Para ubicarnos en la escena, muchas veces el director de cine nos presenta primero una vista panorámica del lugar, en el lugar en que se desarrollan los hechos, con lo cual nos formamos una idea general del escenario en el que estamos ubicados. Luego, cuando quiere destacar algún aspecto específico de la escena, hace un zoom centrando nuestra atención en ciertos detalles que son importantes para entender la historia. Esta es una herramienta muy práctica en el interrogatorio directo de nuestros testigos. Primero hacemos que el testigo describa la escena general para luego llevar su atención a, eh, a través de nuestras preguntas a ciertas áreas específicas de esa escena con el fin de analizarlas en detalle. Esta forma de preguntar puede organizarse básicamente en dos modelos. En un primer modelo podemos empezar con una descripción general del hecho para luego entrar a los detalles del hecho 1, descripción general del hecho 2 y entramos a los detalles del hecho 2, descripción general del hecho 3 y entramos a los detalles del hecho 3. O por el contrario, podemos hacer una descripción general de todos los hechos, detalles y de todos los hechos y luego entramos a los detalles del hecho 1, detalles del hecho 2 y del hecho 3 y así continuaríamos. La decisión de cuál de los dos métodos usar dependerá fundamentalmente del tipo de declarante que vayamos a examinar. Si se trata de una persona articulada capaz de hacer un relato ordenado cronológicamente por sí mismo, sin mayor intervención del abogado, entonces debemos preferir el segundo modelo, el modelo donde primero se hace la narración de todos los hechos y luego se entran a los detalles de cada uno de los hechos por separado. Si por el contrario el declarante no es capaz de contar una historia ordenadamente, como ocurre por regla general, entonces lo más recomendable será usar el primer modelo, donde hacemos una descripción general del hecho 1 y luego pasamos al análisis de los detalles del hecho 1. Eh, Respecto al tipo de preguntas propiamente, si lo central en todo examen directo es que nuestros declarantes sean creídos, la forma en que hagamos las preguntas debe de estar dirigida a potenciar ese objetivo. Eh, Esto se logra poniendo al declarante como el protagonista del examen directo. Toda la información que incorpore al juicio debe salir de su propia boca. Si parece que nosotros estamos poniendo nuestras palabras en su boca, entonces no será claro que el declarante es quien conoce la información sobre la que declara y perderá por ello mismo credibilidad. De ahí que en el examen directo, desde el punto de vista de un litigante, esté prohibido hacer preguntas que sugieran las respuestas. Eh, pero no solo por el hecho de la prohibición legal propiamente, sino porque si ponemos las respuestas en la boca de nuestros declarantes, esos declarantes perderán credibilidad. Vamos a pasar entonces a ver el tema de de las preguntas abiertas y cerradas. La pregunta será más abierta mientras más libertad tenga el declarante para definir el contenido de la respuesta. Y a la inversa, la pregunta será más cerrada mientras menos libertad le entreguemos al declarante para definir el contenido de la respuesta. Hacer preguntas abiertas tiene la ventaja de poner al declarante como protagonista y hacerle ganar credibilidad, pero también tiene desventajas. Mientras más abiertas las preguntas, más peligro de que el declarante se vaya a asuntos impertinentes que desordenen y hagan confuso la historia.
En la mayoría de los exámenes directos será necesario entonces usar una mezcla de preguntas abiertas y cerradas. Generalmente se entrará a cada asunto del examen directo de la manera más abierta posible y luego se irán intercalando preguntas más cerradas en la medida que queramos enfocarnos en puntos más precisos. El famoso zoom que estábamos hablando. Cerrar las preguntas también será necesario cada vez que nuestros declarantes no entreguen la información precisa que necesitamos extraer de ellos, ya sea por olvido, nerviosismo o cualquier otra razón. Se usan preguntas abiertas los testigos entreguen la información que conocen del caso, y se usan preguntas cerradas para guiar al testigo a dar detalles en los puntos de interés, permitiendo tener una visión clara de lo que ocurrió. El tema de las preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas son las más cerradas de todas. Son afirmaciones hechas por el abogado entre signos de interrogación. Usualmente se las define como aquellas preguntas cuya respuesta es sí o no, aunque este criterio es muy práctico por su sencillez y permite realizar objeciones rápidamente, no siempre es el correcto. Es decir, no todas las preguntas cuya respuesta es sí o no serán sugestivas, y no todas las preguntas cuya respuesta sea distinta a un sí o a un no serán abiertas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una recapitulación de todo lo que ha dicho el testigo hasta el momento y utilizamos las mismas preguntas, las mismas respuestas, la misma terminología que ha usado el testigo exactamente, ahí, y le preguntamos al final, ¿es correcto lo que yo acabo de interpretar? Ahí no estamos haciendo una pregunta sugestiva. Es una pregunta que envuelve un sí o un no, pero no se trata de una pregunta sugestiva o que sugiere la respuesta al testigo, pues solo estamos recapitulando la información que ella misma ya entregó previamente en su declaración. De igual manera, cuando nosotros le preguntamos a un testigo, eh, teniendo como antecedente una respuesta que nos permite entrar en el detalle, ahí no se puede interpretar como una pregunta abierta, sino como una pregunta que, como ya tiene un antecedente, entonces va a permitir entrar en el detalle de la respuesta que dio el testigo. Eh, podríamos, eh, y podríamos de alguna manera sugerir con base en la respuesta que ya entregó el testigo. Excepciones a la prohibición de preguntas sugestivas en el examen directo. ¿Cuándo es que en el examen de nuestros testigos podemos hacer preguntas sugestivas? Podemos contemplar dos escenarios. Cuando hablamos de preguntas que buscan la negativa, por ejemplo, una pregunta donde decimos, don Luis, los dos botones del control remoto son rojos, y don Luis responde, no, uno es rojo y el otro es verde. En este caso podría sostenerse que la pregunta sugiere la respuesta al testigo, los dos botones son rojos. Sin embargo, como queda claro con la respuesta, la pregunta buscaba una respuesta negativa. Las preguntas que buscan una negativa no son objetables en un examen directo, pues no sugieren la respuesta del testigo. La respuesta era que uno de los dos botones es rojo y el otro verde, información que no estaba presente en la pregunta. No existe en este caso el riesgo de que el abogado esté poniendo sus palabras en la boca del declarante. La otra posibilidad, el otro escenario donde podemos hacer preguntas sugestivas es cuando nos estamos enfrentando a un testigo que, si bien nosotros lo estamos presentando, es un declarante hostil.
Es, eh, Esto ocurre cuando llamamos a un declarante que sabemos que es amigable con los intereses de la contraparte, de la contraria, pero tiene información relevante para nuestro caso. Un declarante con estas características no colaborará con nosotros y cada vez que le hagamos preguntas abiertas en el examen directo, aprovechará esa apertura para evadir la respuesta que se busca. Esto hará imposible obtener la información que tiene el declarante y que necesitamos para probar nuestras proposiciones fácticas. En casos como estos, la prohibición de hacer preguntas sugestivas carece de sentido. La calidad de la información está a salvo por la hostilidad del declarante. Al mismo tiempo, la prohibición está causando un perjuicio indebido en la posibilidad de defensa de la parte que lo presenta. Esto justifica la aplicación de una excepción. Para hacer aplicable esta excepción es necesario tener en cuenta que la hostilidad debe probarse. Si una parte cita a un declarante, es razonable que se presuma su disposición a colaborar con esa parte. Por ello, antes de tratarlo como un declarante hostil, será necesario comenzar con el examen directo de acuerdo a la regla general. Y luego, una vez que ha quedado clara su reticencia a colaborar, solicitar la aplicación de la excepción al juez. Vamos a dar ahora algunas ideas prácticas o algunas sugerencias prácticas, algunos consejos para nuestro interrogatorio directo. Un primer consejo que daríamos es no escribir las preguntas. A veces acostumbramos, cuando tenemos muy poca experiencia, escribir una lista de preguntas y nos sentimos más seguros si escribimos esas preguntas, como si fuera el guión de una escena que deben actuar nuestros declarantes. El problema es que el examen directo está lejos de ejecutarse como una actuación. Los detalles de cómo finalmente resultará son imposibles de prever. El examen directo es un ejercicio dinámico al que será necesario ir adaptándose a la medida que progrese. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué decimos esto? Porque el peor error que podemos cometer es dar a entender que el riesgo, que un testigo ha venido a la audiencia preparado, en el mal sentido de la palabra. Para lograr credibilidad, lo mejor es que el examen directo se desarrolle con fluidez, como una conversación entre el abogado y el declarante, donde el declarante es el protagonista. El segundo consejo que podemos dar es muy importante, en línea con lo anterior, escuchar al declarante. Llevar las preguntas escritas no solo rigidiza el ejercicio, haciéndolo parecer poco natural, además tiende a agudizar una falta bastante común, que es que el abogado, nosotros los litigantes, no escuchemos la respuesta del declarante, para así centrarnos en la pregunta que debe hacerse a continuación de esa respuesta. Nuestro trabajo, debemos recordar, no consiste en hacer preguntas, sino en obtener respuestas. Si no escuchamos a nuestros declarantes, entonces no estamos en condiciones de saber si hemos obtenido lo que venimos a buscar. Otro consejo muy importante en los interrogatorios es adelantarse a la contraparte. Si después de conocer a nuestros declarantes, sabemos que ese declarante tiene algún trapo sucio que le puede sacar a relucir la contraparte para restarle credibilidad, lo mejor que podemos hacer es brindarle la oportunidad a ese testigo para que en un escenario amigable, cuando está en diálogo con nosotros ante el juez, pueda dar explicaciones a cuestiones que inicialmente pudieran parecer negativas. Si omitimos el asunto y lo dejamos al contraexamen, a la contraria, podríamos poner a nuestro declarante en indefensión, sin la posibilidad de explicarse frente a una seguidilla de preguntas que solo enfatizarían en sus aspectos negativos.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es hacernos cargo en el examen directo de las debilidades relevantes de nuestros declarantes cuando éstas tengan una explicación. Si no tienen esa explicación, entonces o rezamos para que la contraparte las desconozca o desechamos al declarante como prueba, como testigo. Otro consejo que podemos dar tiene que ver con no usar terminología legal ni abstracciones durante el interrogatorio. La prueba se rinde en el juicio para probar hechos, no para probar el derecho. Los hechos a su vez son concretos y las preguntas dirigidas a probarlos deben hablar en el mismo lenguaje, sin necesidad de intérpretes. Por otra parte, los declarantes no conocen la terminología legal y pueden confundirse cuando utilizamos términos abstractos cuyo significado no es preciso para ellos, ni muchas veces para nosotros mismos. Un buen examen directo entonces es aquel que usa un lenguaje natural, el mismo que usamos cotidianamente para comunicarnos con el resto de los seres humanos. Un consejo muy importante es que no basta con tocar un punto para darlo por trabajado en un interrogatorio. No basta con tocar un punto para entender que nuestro trabajo está hecho. Los detalles de los relatos son relevantes para lograr darles una fisonomía clara. Le dan cuerpo al relato. Son los detalles además los que enriquecen la credibilidad. Finalmente, una práctica muy ligada a todos los aspectos anteriores y que previene los aspectos anteriores es una adecuada selección de nuestros declarantes. Es necesario seleccionar a cuáles declarantes de todos los disponibles podemos llevar finalmente a un juicio. Y para seleccionar a los declarantes, el primer paso que debemos tomar consiste en saber con anticipación qué es lo que cada uno de ellos sabe sobre los hechos. Cuando nuestro cliente nos informa que tiene ciertos testigos, solo nos está entregando la materia prima con la cual comienza nuestro trabajo. De ahí en adelante dependerá de nosotros, los abogados litigantes, quienes tenemos la responsabilidad de determinar si esos testigos sirven para probar nuestra teoría del caso. Es por lo anterior que no es nada inusual ni sospechoso que nuestros potenciales testigos se reúnan con nosotros. Una vez que hayamos identificado los testigos posibles y el tipo de información que tienen, que pueden aportar a nuestra teoría del caso, deberemos todavía decidir a cuáles de todos ellos llevaremos finalmente al juicio. No todas las personas, como sabemos, lo hacen bien declarando, independientemente de que estén dispuestos a declarar y que creamos que dicen la verdad. Algunos tienen la tendencia a hablar más de lo que saben, otros a hablar en monosílabos. Algunos caen por sí solos en contradicciones y otros causan más confusión que claridad. También podrá haber declaraciones que hayan tenido malas conductas en el pasado, como condenas por delitos, lo que podría minar su credibilidad, especialmente cuando esos delitos están relacionados con su disposición a engañar a los demás. Por ejemplo, mediante estafas, falsificaciones, falsos testimonios. Ello implica que debemos hacer un esfuerzo por seleccionar de la mejor manera nuestros declarantes. Ya dentro del grupo de declarantes que hemos resuelto presentar en audiencia del juicio, es necesario ayudarlos para que su presentación sea la mejor posible. Y en ese sentido es muy importante, por ejemplo, pensar en técnicas como la simulación de la audiencia, la explicación de la dinámica de la audiencia, la explicación de quiénes van a estar en la sala, de cómo comportarse frente al juez, de qué hacer frente a determinadas preguntas,
¿Qué hacer cuando nosotros objetamos las preguntas? Eh, y muy importante también tratar de que la preparación de los declarantes no sea una preparación en grupo, sino que sea una preparación individual con el objeto de que cuando las personas vayan a declarar no reproduzcan los mismos conceptos de la misma manera, porque va a sonar precisamente con que la audiencia ha sido preparada. Bien, estas son algunas de las observaciones que tenemos cuando se trata de un examen directo o cuando hablamos de un interrogatorio a nuestros testigos. Y en otro módulo vamos a ver el tema del contraexamen.